Buenas a todos, si estás aquí es precisamente porque quieres aprender más sobre qué es Kafka, sus usos que tienen y un ejemplo práctico que vamos a ver en una aplicación de Spring Boot, todo ello utilizando Docker para hacértelo mucho más fácil. Si te interesa puedes ver aquí abajo en la sección de, la descripción, un enlace al repositorio que vas a ver más adelante y también los capítulos en los cuales se divide este vídeo. Entonces nada, sin más, vamos a empezar hablando precisamente de qué es Apache Kafka. Bueno, pues Kafka es precisamente un software que es open source, es decir, es de código abierto, y su objetivo es básicamente el enviar eventos de forma distribuida. ¿Qué significaría? Bueno, en un ejemplo práctico podría ser, por ejemplo, cuando se ha realizado la compra de un pedido, pues ha pasado ya al estado de pagado. En este caso sería un evento de pedido completado. Y en este tipo de situaciones viene muy bien, precisamente porque si dependemos de una petición normal HTTP, por lo que fuese, el problema que tienen estas peticiones es que van en una única dirección, en el sentido de que tú mandas la petición y luego puedes esperar una respuesta. ¿Qué pasa si falla? Bueno, pues que se ha perdido la información y eso es algo que no se debería poder asumir en este tipo de comercios, por ejemplo, en los cuales tú lo que quieres es precisamente de que esa información de esta persona, de este pedido, quede ahí almacenada y a lo mejor dentro de un rato se pueda volver a reintentar de una forma fácil y lo tengas todo controlado. En este tipo de situaciones es donde entra precisamente Kafka con su sistema de eventos. También decir que si a alguno le suena la tecnología de RabbitMQ, es bastante similar, ya que al final es como si fuese una cola de eventos, y en esta cola de eventos pues básicamente hay unos que son los que producen los eventos, que esto puede ser aplicaciones que estén ejecutándose o algún otro tipo de mecanismos. Luego eso pasa por Kafka, que luego vamos a ver en unas fotos cómo es su arquitectura por dentro, y luego va a haber otras aplicaciones que se tratan de consumir esos mensajes. Ese es el ciclo, lo veréis mejor más adelante, pero básicamente estoy aquí en la página oficial de Kafka para que os hagáis una idea precisamente de que en grandes compañías y en sectores también muy importantes se utiliza, y es precisamente porque alguno de sus otros puntos es que tiene una gran disponibilidad, que es muy escalable, porque la gracia de Kafka es que tú puedes tener a lo mejor en un clúster, en un servidor, muchos servicios de Kafka distintos, es decir, muchos nodos, que esto escala horizontalmente, es decir, si necesitas mucho tráfico, puedes crear muchos nodos y todos ellos se están orquestando con una herramienta que se llama Zookeeper, que luego lo vamos a ver. Aparte que tiene un rendimiento increíble, como veis aquí puede ser como de 2 milisegundos, estamos hablando de que es prácticamente al momento. Esto en sistemas también que requieren una alta concurrencia es súper necesario, y bueno, tiene un gran ecosistema, está altamente confiado y utilizado, y precisamente lo veremos en un ejemplo de Java. Entonces, para entender un poco mejor la arquitectura de cómo está estructurado, este es el ecosistema de Kafka. Como os había dicho, consta de un producer, es decir, alguien que produce un mensaje. Volvemos al ejemplo anterior de se ha completado un pedido. Vale, pues cuando hemos producido este mensaje, básicamente lo que pasa es que dentro de nuestro clúster de Kafka, que imaginaos que es como si fuera a lo mejor un servidor, tendremos la herramienta de Zookeeper. Zookeeper es como si fuese el cerebro de todo el clúster. Se encarga de precisamente obtener el ID que a lo mejor al que quieres que procese o que le llegue esta información. Un broker podemos imaginarlo como lo que os he dicho, los nodos en los cuales van a pasar nuestros mensajes. Podemos tener múltiples brokers y luego después, como esto va a ser, imaginaos como una cola, van a estar aquí los mensajes,
y luego habrá un grupo de consumidores que estarán a la escucha, a la espera de que haya algún mensaje precisamente para ellos poder cogerlo y consumirlos. Otra similitud podría ser un cartero que te deja una carta y tú cuando puedes coges y te llevas la carta. Y diréis, pero aquí solamente puede haber un mensaje, puede haber muchos, ¿cómo lo diferenciamos? Bueno, eso es precisamente donde vamos a nuestra segunda foto, que como hemos dicho es muy parecida, pero aquí nos ayuda a ver qué hay dentro de ese broker. Dentro de ese broker hay un topic o varios topics. Un topic, como su nombre dice, no es muy descriptivo, ya que se llama tópico, pero básicamente un tópico podemos hacerle la similitud a un tipo de evento que le demos un nombre. Por ejemplo, podría ser el que os había dicho otra vez antes, que es que se ha completado un pedido. Vale, pues tenemos definido ese topic, que es básicamente un tipo de mensaje. Nosotros producimos ese tipo de mensaje y hay consumidores, grupos de consumidores, que están a la escucha de ese topic en concreto y solamente van a consumir ese topic. Así es como funcionaría. Y a su vez, ¿qué hay dentro de estas particiones? Bueno, pues vamos a la tercera foto. Aquí está, igual lo veis un poco pixelado, pero bueno, básicamente la anatomía de un topic es que está compuesta de particiones. Y estas particiones no dejan de ser nada más que los eventos que se les da como un identificador, que va, cuanto mayor sea el número, quiere decir que es más nuevo el mensaje. Se van escribiendo aquí sobre las distintas particiones de estos topics. Muy bien, entonces ya llegado a este punto hemos visto más o menos toda la teoría básica para poder entender cómo funciona el Kafka, y ahora vamos a ver un ejemplo, así que vamos a ello. Muy bien, pues estamos aquí en mi proyecto que se llama Kafka, recordad, link en la descripción si queréis utilizarlo, y en el cual os voy a mostrar las, en este caso para el archivo del POM.xml, las dependencias que vamos a necesitar. Para empezar, mencionar que dentro de repositories estaré utilizando el repositorio de Confluent, porque vamos a utilizar varias de sus herramientas para poder llevar esto un paso más allá, y más adelante vais a ver precisamente por qué, porque nos va a facilitar mucho el visualizar y entender mucho mejor esto. Después, en dependencias, son muchas las típicas, el Spring Boot Starter Web. Aquí estamos utilizando el Spring Kafka, muy importante, otra vez el starter de los test. Aquí Spring Kafka Test, por si quisierais hacerle test. Y aquí es cuando ya entramos en las de Confluent. Aquí estamos usando Kafka AppRo Serializer. ¿Qué es esto de AppRo? Bueno, básicamente AppRo es una implementación, es un estándar en lo que se refiere a estos tipos de mensajes y eventos que en este caso implementamos con Kafka. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, estos mensajes que se están produciendo no dejan de ser nada más que en nuestro caso eventos e información que está en formato JSON. Es decir, nosotros vamos a coger nuestras clases de Java y las vamos a serializar, es decir, convertir a formato JSON. Pero formato JSON que es utilizando AppRo, ¿vale? Se va a serializar con AppRo, que la diferencia es que tiene como unas barras laterales entre medias, pero bueno, es que ese es su formato, y con el cual vamos a poder luego utilizarlo para poder utilizar el esquema registry, en el cual veréis aquí, por ejemplo, que tengo definidos ya unos tipos de eventos, que en este caso es el de un usuario, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y luego después, aquí en más dependencias, tenemos el esquema registry, que os habría dicho, que es precisamente para registrar los esquemas de Kafka, para poder registrar básicamente el formato que tienen nuestros eventos de Kafka. Y luego aparte también tenemos aquí esta dependencia de AppRo, a secas. Muy bien. Ya recordad, si tenéis dudas, lo miráis todo en el propio proyecto. Vamos a seguir avanzando a la siguiente parte, que es aquí en el application.yaml. Básicamente me he creado
unas variables estáticas en las cuales tenemos un topic 2 concretamente de prueba. Esto podría tener el nombre que quisiese, pero básicamente yo lo he hecho así para que cuando lance la aplicación ya tendrá un topic creado de serie, que es el que voy a utilizar de pruebas. También un ID del grupo al que pertenecen estos topics. Luego también aquí irá la URL del Bootstrap server, bueno, el host concretamente, y aquí va la URL del esquema registry, porque eso lo vais a entender ahora mejor cuando veamos el Docker Compose. Así que vamos a verlo en detalle y os voy contando. Muy bien, volviendo aquí, ya estamos en nuestro archivo de Docker Compose, el cual va a estar compuesto básicamente con el primer servicio, se llama Kafka, pero ya os digo que no es el nombre más representativo, tendría que haberlo llamado aplicación, porque básicamente veis que aquí tiene un apartado de build y le está haciendo referencia a mi archivo de Dockerfile, que es básicamente que estoy utilizando desde Maven 3.8.5 con el JDK17, y lo que hago es copiarme la aplicación, ponerla en el contenedor de Docker de esta aplicación, que haga un Maven clean install y que ejecute Spring Boot. Esto se puede hacer de otras maneras, pero bueno, así lo he hecho en este caso. Entonces, este contenedor, aquí sí que le tengo bien puesto el nombre, que es básicamente la aplicación, esta aplicación de Spring Boot, que depende de 4 servicios, que son de los que os he ido hablando anteriormente, pero lo vamos a ver en detalle. Y luego las variables de entorno son estas: broker. Para que os hagáis una idea, el broker es Kafka, ¿vale? Es el broker de Kafka, que escuchan al puerto 9092. La URL del esquema registry, que esto es básicamente también un servidor, que es el que se trata de tener el registro de los esquemas de los eventos de Kafka, y tiene un grupo ID. Luego, aquí ya sí que empezamos con todo lo que es más relacionado con Kafka. Tenemos el servicio de Zookeeper, que recordad es el cerebro, el que se encarga de coordinar todos estos eventos distribuidos con sus puertos. Después tenemos el broker de Kafka, o sea, este es como Kafka, tal cual, que depende de Zookeeper. Está en el puerto 9092 y tiene básicamente varios atributos, que es referente precisamente al protocolo de mapeo, los brokers, o sea, el host. Luego también le tengo puesto que se cree un topic que se llame tipo test topic, y luego también tenemos aquí precisamente el host de el servicio de, de Confluent para reportar las métricas, y servicio de Zookeeper. Muy bien. Luego ya, esto es una opcional que no lo estoy utilizando ahora mismo, que son unas herramientas extras de Kafka, yo los dejo ahí por si acaso. Ahora tenemos aquí el servicio del esquema registry para poder, lo que os habíamos dicho, llevar un registro de los esquemas, y depende del broker de Kafka y de Zookeeper, y a su vez tiene unas variables de entorno. Igual que el control center, aquí es donde nosotros veremos en una interfaz gráfica nuestro clúster con el broker de Kafka. Podremos ir viendo los distintos topics, también podremos ir viendo los esquemas. Eso lo vais a ver ahora más adelante y vais a ver que está muy chulo. Básicamente que tenemos que hacer que apunte a donde le corresponda. Muy bien, entonces ya habiendo visto todo esto, pasaremos ahora a explicar un poco mejor todas las partes que son ya referentes a la aplicación y cómo se utiliza Kafka para ello. Muy bien, volviendo aquí al proyecto, veis que lo tengo dividido en una serie de carpetas. Lo primero de todo, aquí me he creado solamente una clase que es con las constantes del topic, precisamente porque ahora sí, pasando a la configuración que tenemos que hacer para que nuestra aplicación de Spring Boot se comunique con Kafka, es básicamente aquí. Nos crearemos una clase que es para la configuración del consumidor de Kafka, ¿vale? Aquí te estamos obteniendo el valor del Bootstrap server, también del group ID y del esquema registry. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Nos creamos básicamente primero un bin, que este bin son las propiedades que está en un map.
¿Cuáles son estas propiedades? Bueno, aquí lo tenemos precisamente. Esto es poner de el group y de config, de consumer config, le pasamos el group ID. El auto offset reset, o sea que se auto resete la configuración tipo earlist. Aquí poner la del bootstrap server config, nuestra bootstrap server config. La clave para a la hora de deserializar los eventos se componen de clave y valor. La clave lo va a deserializar con un string normal, string deserializer. Pero el valor, que es básicamente nuestra clase de Java, un evento más bien, se va a hacer con el Kafka AppRo deserializer. Luego este otro, que es para el esquema registro URL, se lo pasamos. Y en este caso para que coincida a la hora de leer el valor específico de AppRo en verdadero. Entonces, estas propiedades nos creamos un bin del consumer factory para un usuario y para el default Kafka consumer factory le pasaremos estas propiedades. ¿Y qué hacemos con el consumer user factory? Aquí es donde ahora sí tendremos nuestro Kafka listener container factory, ¿vale? Esto suena muy lioso, pero es básicamente que va uno encima del otro y este va a ser el container que va a leer de Kafka. Lo que pasa es que podríamos tener varios de estos, podríamos tener varios listeners de Kafka y por eso esto es como utilizando el patrón factory. Y como veis aquí yo le he puesto el nombre de user listener. Recordadlo porque esto luego más adelante lo vamos a ver. Que al final lo que hacemos es definirnos una factory de este tipo y luego a la factory le vamos a hacer que su consumer factory sea el que hemos hecho aquí. Muy bien, al final todo esto son clases que ya vienen del propio Kafka y que lo estamos configurando sencillamente para nuestro evento, que en este caso veis que aquí tenemos un evento de tipo user, ¿vale? Importante, este de user, veis que se ve aquí muy raro, este es mi evento usuario, lo he hecho lo más sencillo posible. Y diréis, ¿por qué se ve así implementa specific record? Bueno, eso es básicamente porque en el proyecto también, cuando hagamos un Maven clean install, porque veis que tiene aquí unos plugins, el plugin de AppRo que habíamos visto antes, lo que hace es que si se ejecutase desde aquí o haciendo un clean install, lo que va a hacer es lo siguiente. Yo tengo definido aquí en resources, veis este archivo que se llama user.avsc. Esto es el formato que usa AppRo y aquí lo tenemos definido, que es un record, el nombre es usuario y aquí tenemos sus campos, ¿vale? Entonces, concretamente ese user que tengo aquí en dominio ha sido creado por el plugin de AppRo. Entonces, como lo ha creado él, lo puede luego leer y lo puede entender mejor. Veis aquí cómo lo está creando con estas barras que os había dicho. Este es el formato de AppRo. Bueno, básicamente lo puede serializar, deserializar, lo puede entender para que nos hagamos una idea. Al igual que luego tenemos aquí en nuestro Kafka producer config. Es lo mismo que antes, solo que de menos tipos, porque al final aquí lo que estamos utilizando es que estas propiedades se lo pasamos a un default Kafka publisher y se lo pasamos a un Kafka template. ¿Veis? Este es mucho más sencillo. Y este, en el caso de que quieran crear nuevos topics, pues se podría aquí pasar por distintos valores. Entonces, una vez que ya tenemos configurado todo lo que viene siendo Kafka, pasamos precisamente a ver lo siguiente. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Yo llamo precisamente aquí a, esto lo vais a ver, es un controlador, un REST controller de toda la vida del servicio de Spring, y tengo aquí mi producer. Mi producer está aquí y yo solamente le hago a enviar mensaje de tipo usuario y en el request body le voy a pasar el usuario que yo quiero, ¿vale? Y recordad, este es el usuario que ha sido creado con AppRo. ¿Qué contiene este producer? Bueno,
vais a ver, aquí está, es una clase de servicio y tenemos nuestro Kafka template, que tiene un string y un usuario, ¿vale? Clave valor, y aquí vamos a hacer básicamente que envíe un mensaje con el usuario. Entonces, ¿qué lanza esto? Kafka template lo que hace es enviar, y en este caso lo enviaremos a un topic concreto, el que os había dicho, test topic, ¿vale? ¿Y qué se le manda a ese topic? Vale, en la clave de este evento, yo estoy haciendo que genere un identificador único con un UUID y en el valor el usuario. Entonces, esto es básicamente un completable future, es decir, que se completará en el futuro, es algo asíncrono. Por eso utilizamos el método para comprobarlo de si ha ido bien o mal, el que veis aquí, de whenComplete, que nos devolverá un resultado y o una excepción. Si la excepción es nula, aquí hacemos un loginfo de que se ha enviado el mensaje correctamente con un offset. El offset es lo que habíamos visto antes dentro de las particiones, el 0, 1, 2, 3, eso es el offset, que va del más viejo al más nuevo. Y en el caso de que la excepción si no sea nula, es decir, ha habido un problema enviándolo. Muy bien, entonces este mensaje viajará al clúster de Kafka y se quedará ahí a la espera de que lo consuman. En este mismo proyecto tenemos aquí un consumidor, ¿vale? Y en nuestra clase consumidor veis que tenemos aquí diferentes cosas. Lo primero, tenemos que decir que es un Kafka Listener. ¿Para qué topic? Para el que habíamos definido en las variables de entorno. ¿Para qué group ID? El que habíamos definido. Ahora bien, como puede haber varios listeners, ¿qué container factory estamos usando? Recordad el que habíamos visto a la hora de crear las posiciones que os había dicho, Kafka Listen Container Factory, que se llama User Listener. Ese es le estamos haciendo una referencia con el nombre para que sepa exactamente cuál coger, ¿vale? Entonces, lo que hace es que recibe un consumer record que tiene aquí el string, el UID que hemos generado, el user, el usuario que hemos enviado. ¿Lo veis? Lo podemos coger aquí el usuario y podemos tratarlo ya de la información que queramos. ¿Qué pasa si falla? Aquí es donde entra en juego el concepto de dead letter, que dead letter básicamente significa para que estos eventos que fallan una y otra vez, al final llega un punto en el que se ponen en una cola aparte, una cola que se llama dead letter porque está muerta, porque son eventos que no se están pudiendo utilizar correctamente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Con retriable topic le decimos que en el caso de que falle 4 veces como mucho lo vamos a intentar volver a procesar. Excluimos, en este caso porque yo quería para probar, el fallo de null pointer exception, ¿vale? Si ocurriese, no saltaría aquí de volver a intentarlo. Y luego el backoff, esto básicamente son propiedades para determinar el delay entre un evento y otro, ¿vale? Entonces, que esto falla ya más de 4 veces, se pasa a la cola del letter handler. Y aquí es básicamente cuando ya lo recibimos y podemos tratar de hacer lo que queramos con estos eventos. Una cosa a tener en cuenta. Muy bien, y ahora sí, ¿cómo se ve todo esto? Pasamos a verlo en acción ahora mismo. Y aquí ya hemos vuelto y diréis, ¿qué es todo esto? Bueno, pues el archivo de Docker Compose que yo os había dicho, básicamente aquí tenemos todos los servicios, que es Zookeeper, el broker de Kafka, Control Center, ¿veis? Están aquí todos ejecutándose y a su vez recordad la que se llama esta de app, está ahora mismo corriendo y es la que os había dicho que está conectada con el servicio de Kafka. Entonces, ¿cómo probamos esto? Muy fácil, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra aplicación, en este caso yo os estoy abriendo de, efectivamente que sí, Postman, muy bien. Aquí estamos en Postman, estamos apuntando a nuestra URL de nuestra aplicación de Spring Boot. ¿A qué le damos? A enviar un post
Y este es nuestro evento, objeto, usuario, llamadlo como queráis. Le damos. Muy bien, dice que se ha creado correctamente, pero esto no lo podemos saber del todo aquí. Bueno, en verdad lo veremos solamente más en detalle aquí. ¿Veis? Estos son los logs que habíamos visto previamente de información. El evento se ha enviado. Con el mensaje aquí tenemos nuestros valores. Muy bien, y con el offset 16, porque ya se ha ido haciendo pruebas y demás y está en el valor ya 16. Y también se ha recibido el mismo valor, se ha recibido correctamente. Entonces todo esto ha ido estupendamente. Muy bien, y ahora, ¿dónde entra en juego precisamente para poder ver en detalle esto? Nos vamos al Control Center que tenemos aquí. Este es el que os había dicho. Ahora, localhost 9021 clusters. Esto es nuestro Control Center. Y aquí tenemos nuestro cluster. Le damos clic. Esto ya vais a ver que tiene mucha información al respecto. Podemos ir aquí viendo Overview. Podemos ver la overview de todos nuestros brokers si tuviésemos varios. Al final este es solamente uno de ejemplo. También configuraciones, réplicas si tuviésemos. También los consumidores, podemos verlo. Y otro tipo de detalles. En este caso yo voy a meterme dentro de aquí de Topics, el que viene ya creado de serie por mí. Y aquí podemos ver precisamente algunos datos. No hay muchos porque solo hemos enviado uno. Pero, por ejemplo, si me voy aquí, ahora va a tardar un poquito en cargar. Démosle un momento, vale, dice que no hay mensajes nuevos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a enviar varios y esto va a crear varios y lo vamos a poder ver. 1, 2, 3, 4. Y veis, aquí lo tenemos. Estos están en la cola. Bueno, en la cola. Cuando están dentro del broker de Kafka, lo que pasa es que se van a consumir dentro de nada y menos. De hecho, ya deberían estar aquí consumidos. Si lo refrescásemos ahora, en un rato yo diría que ya está. Pero veis, aquí podemos ver los valores que tiene. ¿Cómo podemos verlo? Nos vamos a esquema, porque esto está conectado, como ya os había dicho, en todo el resto de componentes. Y podemos tener un gran control sobre nuestros eventos. Aquí también tenemos un poco de configuración. Si nos volvemos a los mensajes, no sé si se mantienen un tiempo aquí por defecto, ¿no? ¿Veis? Han sido consumidos. Esto es la cola de los eventos. Y ya han sido consumidos para este tópico en concreto. Entonces ya no está. ¿Vale? Esto es lo bueno de poder verlo aquí, que se ve mucho más chulo, más guay. Pero en definitiva todo esto os ha servido para ver un poco cómo funciona Kafka, para ver cómo conectarlo. La verdad que en este sentido está muy completo. Entonces, si os ha gustado, podéis darle a like, suscribiros, dejarme en la sección de comentarios cualquier cosa al respecto. Y nada, nos vemos en otros vídeos. Hasta la próxima.